Hubo un momento en la vida de Patch Adams en la que no quería salvar a nadie, ni cambiar el mundo, ni convertirse en médico, ni siquiera quería seguir vivo. Y lo más importante es precisamente esa noche oscura. Fue lo que terminó inspirando a millones de personas. Porque antes de ser el médico que hacía reír a los pacientes, antes de desafiar hospitales enteros y todas las instituciones que esto converge, antes de convertirse en un símbolo de esperanza, Patch Adams era un hombre roto, que había perdido toda la razón para vivir. Y la lección que descubrió en el fondo del abismo podría cambiar la forma en la que tú ves tu propia vida. Cuando pensamos en Patch Adams solamente imaginamos al personaje interpretado por Robbie Williams, un hombre divertido, lleno de energía, capaz de sacar una sonrisa incluso en los momentos más difíciles, pero la realidad detrás de la imagen era mucho más compleja. Hunter Adams, conocido como Patch Adams, pasó por momentos extremadamente difíciles durante su juventud. Cuando era adolescente perdió a su padre. Aquella pérdida dejó una herida profunda en él. No solo era solamente el dolor, era perder a alguien que amaba, era la sensación de que el mundo había dejado de tener sentido, y muchas personas conocen ese sufrimiento. Pero hay un tipo de sufrimiento especialmente peligroso, el que ocurre en silencio, el que nadie nota, el que se esconde detrás de una sonrisa. Parche comenzó a sentirse atrapado, sin dirección, sin propósito y sin una razón clara para levantarse cada mañana. Y cuando una persona pierde el sentido de su existencia, incluso la tarea más simple se vuelve pesada. Levantarse, comer, hablar, respirar, todo parece requerir una energía imposible de encontrar. Durante esta etapa, Parche llegó a un punto crítico. Fue internado en un instituto psiquiátrico. Para muchos habría significado el final de la historia, pero para él fue el comienzo. Y aquí aparece una de las mayores paradojas de la vida. A veces el lugar donde creemos que terminó todo es exactamente donde todo empieza, nuestra transformación. En aquel hospital observó algo que cambiaría para siempre su forma de ver a las personas. Los pacientes eran tratados como diagnósticos, como números, como problemas que resolver, pero no como seres humanos complejos ni completos, no como personas con sueños, con miedos, con historias, con necesidades emocionales. Y esa observación quedó grabada en su mente, porque comenzó a darse cuenta de algo muy simple. El sufrimiento no siempre viene de la enfermedad, muchas veces viene del sentirse invisible. Hay momentos que dividen nuestra vida en dos partes, un antes y un después. Para Parche, ese momento llegó cuando empezó a preguntarse algo aparentemente sencillo. ¿Qué pasaría si dedicara su vida a ayudar a otros? No para ganar dinero, no para obtener reconocimiento, no para ser famoso, simplemente para ayudar. Esa pregunta cambió completamente la dirección de su existencia. Porque cuando una persona está concentrada únicamente en su propio dolor, el sufrimiento puede parecer infinito. Pero cuando uno empieza a mirar hacia afuera, algo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque aparece algo más grande que ellos, un propósito. Y el propósito tiene una capacidad increíble, puede sostener a una persona incluso en medio de la tormenta. Parche decidió estudiar medicina, pero muy pronto descubrió algo que lo frustraría mucho. La mayoría de las escuelas enseñaban a tratar enfermedades, no a tratar personas. Los estudiantes aprendían nombres complejos, procedimientos, protocolos, estadísticas, pero pocas veces hablaban de la empatía, de conexión humana, de escuchar, de comprender. Y entonces comenzó a desarrollar una idea revolucionaria para su tiempo. Tal vez la medicina no estaba incompleta por falta de tecnología. Tal vez estaba incompleta por falta de humanidad. Una idea simple pero poderosa, porque cuando alguien está sufriendo no siempre necesita que recuerden que está enfermo, a veces necesita a alguien que le recuerde que sigue siendo humano. Aquí aparece el gran conflicto de esta historia. Parche no estaba luchando contra una enfermedad en sí, estaba luchando contra una cultura médica donde muchos hospitales funcionan como fábricas. Todo debe de ser rápido, eficiente, preciso, y aunque esas cosas son importantes, algo se pierde en el camino. La conexión humana. Parche comenzó a cuestionarse las reglas. ¿Por qué los médicos deberían parecer distantes? ¿Por qué mostrar emociones era visto como una debilidad? ¿Por qué una sonrisa parecía menos importante que una receta? Muchos colegas pensaban que estaba equivocado, otros creían que era ingenuo, algunos incluso lo consideraban una amenaza, pero Parche siguió adelante, porque había aprendido algo en los libros que no lo enseñaban. Las personas no solo necesitan tratamientos, necesitan sentirse vivas y tener una buena calidad de vida.
Y entonces ocurrió algo que parecía absurdo. Parche comenzó a usar una nariz roja de payaso. Hoy parece algo normal, pero en aquella época, recordemos que estamos hablando que eran los años 60, era una locura. Imagínalo solo por un momento, un estudiante de medicina caminando por los pasillos de un hospital vestido de forma ridícula. Para muchos era un poco profesional, para los pacientes era magia. Los niños sonreían, los adultos olvidaban sus preocupaciones durante algunos minutos, las habitaciones cambiaban de energía, el miedo disminuía, la tensión se relajaba, y aunque una nariz roja no podía curar la enfermedad que estaba padeciendo el paciente, podía hacer algo increíble, podía devolverle la esperanza. A veces subestimamos el poder de los pequeños momentos, pensamos que solo los grandes actos cambian vidas, pero una sonrisa en el momento correcto puede convertirse en una salvación emocional. Lo interesante de la idea de Parche no era solamente lo emocional, también tenía fundamentos reales. Diversos estudios han demostrado que la risa puede ayudar a reducir el estrés, disminuir ciertos niveles de tensión física, favorecer el bienestar emocional, incluso puede mejorar la percepción del dolor en determinadas circunstancias. No era una cura mágica. Parche nunca afirmó eso, pero entendió algo fundamental. La salud no es solamente ausencia de enfermedad, también incluye la calidad de vida, la esperanza, la conexión humana y la capacidad de encontrar alegría incluso en circunstancias difíciles. Con el tiempo, Parche comenzó a imaginar algo muchísimo más grande. No quería simplemente trabajar en un hospital, quería reinventar la forma en la que se entiende la atención médica. Así nació la idea del Instituto Hashonhai, un proyecto basado en una visión radical, atención médica accesible, relaciones humanas auténticas, pacientes tratados con dignidad y una medicina que no se separaba de la ciencia, de la compasión. La mayoría de las personas le dijeron que era imposible, pero las grandes transformaciones casi siempre comienzan así, con una idea que parece ridícula, con alguien que se niega a rendirse y con una visión que los demás aún no pueden ver. Muchas personas creen que la historia de Parche Adams trata sobre medicina, pero en realidad trata sobre algo mucho más profundo, la lucha contra la desesperanza, porque el enemigo más peligroso que enfrentó no fue un hospital, ni una universidad, ni un sistema, fue esa pequeña voz interna que le decía que su vida no tenía sentido, y esa es una batalla que millones de personas conocen, la batalla contra la sensación de vacío, contra la idea que nada importa, contra el miedo en el que las personas o las cosas nunca mejorarán. Parche descubrió que no podía eliminar completamente el dolor, nadie puede obviamente, pero sí podía transformarlo en algo útil, y eso lo cambió todo. La gran lección de Parche Adams aparece aquí, el momento más importante de su historia. No ocurrió cuando se convirtió en un médico, ni cuando salió en una película, ni cuando se hizo famoso. Ocurrió muchísimo antes. Ocurrió cuando decidió que su sufrimiento no sería el final de su historia. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Porque hay formas de responder al dolor. La primera es permitir que nos destruya. La segunda es convertirse en una herramienta para ayudar a los demás. Parche eligió la segunda, y esa decisión terminó impactando la vida de millones. Y muchas veces aparece cuando nos dejamos de preguntar cosas como ¿por qué me pasó esto a mí? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo hacer con esto? Esa pregunta transformó a un hombre al borde del abismo y terminó inspirando a un mundo entero. Muchísimas gracias por escuchar este segundo video. Voy a seguir subiendo contenido de este estilo. Muchísimas gracias por su apoyo. Denle like, compartan y suscríbanse. Eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.